Minnesota, hogar de más de 11.000 lagos, tiene también más de 5.7 millones de habitantes, pero su población no está repartida por igual. De hecho, cerca del 75% de todos los minnesotanos viven en la parte sureste del estado, dejando el resto del estado bastante vacío. ¿Por qué viven tantos minnesotanos en esta región? ¿Y por qué el estado posee esta zona del norte que probablemente debería pertenecer a Canadá? Bienvenidos a otro episodio de Geografía Oculta. Hoy nos vamos al gran estado de Minnesota para explorar su interesante patrón de distribución de la población, porque aunque el estado es bastante grande, la gran mayoría de su población vive en una pequeña parte del estado. Además, Minnesota posee un extraño pedazo de tierra que está directamente conectado a Canadá, pero no a los Estados Unidos, y vamos a explorar estos dos interesantes dilemas geográficos en este momento. Pero antes, como el video de hoy trata de Minnesota y las vacaciones están a la vuelta de la esquina, tenemos un episodio de podcast sobre la distribución geográfica de Target y Walmart. Las dos tiendas se comparan entre sí con frecuencia, pero cada una tenía una estrategia y un camino diferente para convertirse en la experiencia de consumo dominante que conocemos hoy en día. Puedes escuchar ese episodio ahora mismo haciendo clic en este enlace o echando un vistazo a la descripción más abajo. Aunque todos los estados tienen una historia fascinante, Minnesota destaca por varias razones, entre ellas porque la gente se las arregló para hacer de esta vasta zona su hogar mucho antes de que se inventara la calefacción moderna que más tarde serviría de sustento a millones de personas. Y como es habitual, todo empieza con las tribus indígenas de la región. Mucho antes de la colonización europea, Minnesota era el hogar de muchas tribus, pero principalmente de los Dakota y los Ojibwe. La tribu Dakota ocuparía la tierra principalmente en la parte suroeste del estado, y los Ojibwe vivirían en la parte noreste. Sorprendentemente, a pesar de ser vecinos relativos, los Dakota y los Ojibwe descendían de grupos indígenas totalmente distintos. Los Dakota formaban parte del gran pueblo Sioux, mientras que los Ojibwe pertenecían al pueblo Anishinaabe. Pero como vemos a lo largo de la historia indígena, ambas tribus verían sus vidas completamente alteradas con la llegada de los europeos a la región. Los primeros europeos que pusieron sus ojos en lo que se convertiría en Minnesota fueron exploradores franceses a finales del siglo XVII. Estos exploradores franceses, atraídos por los comerciantes de pieles, llegaron a la región navegando por los grandes lagos y estableciendo relaciones comerciales con las tribus nativas, entre ellas los Ojibwe y los Dakota. En los años siguientes, Francia y Gran Bretaña se disputaron ferozmente la zona, que cambió de manos varias veces antes de ser cedida a Estados Unidos en 1783, tras la Revolución Americana. Tras hacerse con el control de la región, el ejército estadounidense estableció Fort Snelling en 1820 y en la confluencia de los ríos Mississippi y Minnesota, que se convirtió en un importante centro de comercio y actividad militar. Pero aunque Francia y Gran Bretaña discutirían constantemente por la región y Estados Unidos acabaría por poseerla por completo, en realidad serían los pueblos alemán y escandinavo los que dejarían el mayor impacto cultural europeo atraído por la zona. Tras los anuncios que prometían tierras libres y cultivables, miles de noruegos, suecos, finlandeses y alemanes se asentaron en Minnesota y, en 1940, casi una cuarta parte de la población hablaba alguna de estas lenguas europeas. Al establecer una presencia militar, el gobierno estadounidense negoció varios tratados con las tribus Dakota y Ojibwe, a menudo de forma injusta, que condujeron a la cesión de gran parte de sus tierras ancestrales. El más importante fue el Tratado de Traverse des Sioux de 1851, que abrió gran parte del sur de Minnesota a la colonización estadounidense. En 1849, Minnesota fue designada territorio estadounidense, lo que allanó el camino hacia su condición de estado. La población creció rápidamente durante este periodo, impulsada por la inmigración europea. Tan solo 9 años después de convertirse en territorio, Minnesota fue admitida como el 32º estado de los Estados Unidos en 1858. El nuevo estado se enfrentó a muchos retos, como la trágica Guerra Dakota de 1862, que provocó el desplazamiento y la muerte de muchos Dakotas y la mayor ejecución masiva de la historia de Estados Unidos, tras unos juicios que más tarde se reconocieron profundamente viciados.
Minnesota tiene una historia interesante pero muy complicada, y a toda esta historia se suma una geografía bastante singular, bastante diferente de la de todos sus vecinos más próximos. Pero antes de hablar de la singular geografía física de Minnesota, si te está gustando este video, dale al botón de suscribirte. Más vídeos divertidos sobre geografía a un solo clic. Minnesota, conocida como la Tierra de los 10.000 lagos, es un estado de paisajes variados y rasgos físicos distintivos. Su geografía se caracteriza por su notable ubicación septentrional en Estados Unidos y su posición al borde de varias de las principales zonas geográficas norteamericanas. El rasgo más característico del estado es su abundancia de masas de agua, y a pesar de su apodo, en realidad hay más de 11.000 lagos en el estado. De hecho, el nombre de Minnesota procede probablemente de la palabra Dakota para agua azul clara o agua turbia, cualquiera de las cuales podría aplicarse a cualquiera de los miles de lagos de Minnesota. Y estos lagos, junto con numerosos ríos, entre ellos el caudaloso Mississippi, que comienza su recorrido en el estado, desempeñan un papel crucial en la configuración de la geografía física del estado. En el noreste del estado se encuentra la parte más meridional del escudo canadiense, una zona de terreno rocoso, bosques densos y suelo pobre. Al sureste, la geografía está marcada por la zona Driftglacier, una región que escapó a la glaciación en la última era glacial, lo que dio lugar a características topográficas únicas como profundos valles fluviales y escarpados acantilados. Esta zona contrasta con la inmensa mayoría de Minnesota, que fue modelada por la retirada de los glaciares, dejando tras de sí un paisaje llano a suavemente ondulado salpicado de lagos y suelos ricos y fértiles, especialmente en el Valle del Río Rojo, en el noroeste, una zona de excepcional productividad agrícola. El paisaje de Minnesota se transforma en praderas de hierba alta en la parte suroeste de la gran región de las Grandes Llanuras, una zona antaño dominada por las praderas pero hoy convertida en gran parte a la agricultura. En cuanto al clima, a menudo se piensa que Minnesota es un estado gélido, y esto se debe en gran parte a que el clima del estado es sólidamente continental, con inviernos muy fríos pero veranos cálidos. Este clima sustenta una gran diversidad de ecosistemas, desde los bosques boreales del norte hasta las praderas del sur y el oeste. La posición de Minnesota en el límite de varias zonas climáticas contribuye a que su tiempo sea a menudo impredecible, con importantes variaciones de temperatura y precipitaciones, a menudo diarias. Por último, en general, Minnesota es un estado bastante llano, pero la elevación varía. El punto más alto del estado es la montaña Eagle, a 2.301 pies sobre el nivel del mar, situada en el noreste, cerca de las orillas del lago Superior, el mayor y más profundo de los grandes lagos. Y aunque Minnesota no tiene mucho terreno adyacente a un gran lago, el lago Superior ayuda a moderar el clima de los alrededores y es una ruta vital para el transporte marítimo y el comercio. Sin embargo, a pesar de estar junto a un gran lago, una característica que a menudo atrae el comercio, el intercambio y a la gente, como ocurrió con Milwaukee, Chicago, Detroit y Toronto, poca gente vive realmente en la parte norte de Minnesota, optando en su lugar por la región sureste del estado, mucho más hacia el interior. Si sabe mucho sobre la geografía y la población de Minnesota, probablemente ya habrá adivinado que la región de la que hablamos está formada en gran parte por la mayor región metropolitana del estado, las ciudades gemelas. Las ciudades gemelas, llamadas así porque están formadas por Minneapolis y St. Paul, es donde la gran mayoría de los habitantes de Minnesota han establecido su hogar. Y aunque la mayor parte de la producción económica de Minnesota se localiza en Minneapolis, St. Paul es la capital del estado, lo que confiere a ambas una relación intangible de yin y yang. Por esta razón, los dos estados han adoptado el sobrenombre de ciudades gemelas, un apodo que pocos lugares del mundo pueden ostentar. La región metropolitana de las ciudades gemelas, la mayor zona urbanizada de Minnesota, debe su crecimiento a una combinación de ventajas geográficas, económicas e históricas. Mientras tanto, la escasa población de las zonas norte y oeste, aunque tiene un clima similar, carece de las mismas ventajas. El crecimiento de Minneapolis y St. Paul se debe a su situación estratégica en la confluencia de los ríos Mississippi y Minnesota. El río Mississippi, al ser el más caudaloso de Norteamérica, proporcionaba una ruta de transporte esencial y la energía necesaria para la molienda.
La economía inicial de la ciudad se construyó en torno a la industria molinera, aprovechando la energía de las cataratas de San Antonio, la única gran cascada natural del Mississippi. Esto hizo que Minneapolis también recibiera el sobrenombre de Mill City. Pero los ríos no fueron el único beneficio. La región también creció en gran parte por su proximidad a los vastos recursos madereros de Minnesota, que impulsaron su crecimiento gracias a la explotación forestal. La llegada del ferrocarril en la década de 1860 impulsó aún más el crecimiento de Minneapolis al conectarla con los mercados del este y el oeste. En particular, Minneapolis y Saint Paul se convirtieron en un centro agrícola que enlazaba las vastas regiones agrícolas del territorio de Dakota con Chicago y luego con Nueva York. Esto permitió a las ciudades gemelas convertirse en un centro comercial para el Medio Oeste en general, como centro bancario, sanitario y comercial. En cambio, la menor densidad de población del norte y el oeste de Minnesota se debe en gran parte a sus condiciones geográficas y climáticas. El norte del estado, que forma parte del escudo canadiense, se caracteriza por un terreno rocoso, densos bosques y un gran número de lagos. El clima más riguroso, con temperaturas más frías y mayores nevadas, hace que esta región sea menos propicia para la agricultura, históricamente el principal motor de asentamiento y desarrollo. En la actualidad, las ciudades gemelas albergan a 3.7 millones de minnesotanos, es decir, cerca del 65% de la población total de Minnesota. Le siguen Duluth, Minnesota, con 288,000 habitantes, Rochester, 221,000, y St. Cloud, 201,000. Fargo, que tiene su sede en Dakota del Norte pero incluye a algunos minnesotanos, alberga a unas 246,000 personas. Esto ilustra el dominio de las ciudades gemelas y la relativa vacuidad del resto del estado, especialmente el extraño ángulo noroeste de Minnesota. El ángulo noroeste, un enclave de Estados Unidos en el norte de Minnesota, es una anomalía geográfica única. Su existencia como parte de Estados Unidos en lugar de Canadá es el resultado de tratados históricos y de las imprecisiones de la elaboración de los primeros mapas. Los ángulos noroccidentales de propiedad estadounidense comienzan con el Tratado de París de 1783, que puso fin a la Guerra de la Independencia estadounidense. Este tratado, negociado entre Estados Unidos y Gran Bretaña, tenía por objeto establecer la frontera entre el territorio estadounidense y la Norteamérica británica, que más tarde se convertiría en Canadá. El tratado especificaba que la frontera discurriría por el lago de los Bosques, pero debido a la inexactitud de los mapas utilizados durante las negociaciones, no se conocía bien la verdadera geografía de la zona. En aquella época, los cartógrafos y negociadores creían que el nacimiento del río Mississippi se encontraba mucho más al norte de lo que realmente está, y el Tratado de París pretendía trazar una frontera desde el punto noroeste del lago de los Bosques hasta el río Mississippi. La intención era dar a Estados Unidos acceso al río, que era una ruta vital de transporte y comercio en aquella época. Sin embargo, cuando más tarde los topógrafos cartografiaron la zona con mayor precisión, descubrieron que el nacimiento del Mississippi estaba en realidad mucho más al sur. La cuestión fronteriza se abordó con más detalle en el Tratado de 1818. En el que Estados Unidos y Gran Bretaña acordaron el paralelo 49 como línea fronteriza principal desde el lago de los Bosques hasta las montañas rocosas. Sin embargo, para respetar los términos del Tratado de París, el tratado estipulaba que la frontera iría primero hacia el sur desde el punto noroeste del lago de los Bosques hasta el paralelo 49 y luego seguiría el paralelo hacia el oeste. Así se creó el ángulo del noroeste, una pequeña zona de tierra al norte del paralelo 49 aislada del resto de Estados Unidos. La mayoría de la gente vive en el sureste de Minnesota porque las ciudades gemelas se convirtieron rápidamente en el motor económico y cultural dominante del estado y la región. Esto es algo que vemos en muchos estados y países. Pero la historia geográfica de Minnesota es única en muchos aspectos, desde su geografía repleta de lagos hasta su singular propiedad del extraño ángulo noroeste. Y hasta aquí el video de hoy, amigos. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos viajes por la geografía. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.